Popol Vuh. Capítulo 40. La secuencia de los señores. Vamos a hablar acerca de la secuencia de todos los señores. Se trata de las generaciones desde los primeros abuelos y primeros padres. Balam Quitze, Balam Acab, Majucutaj e Iqui-Balam, cuando aparecieron el sol, la luna y las estrellas. Balam Quitze fue el origen de los Cawec, y su hijo Cocaib fue la segunda generación. Balam Conache fue la tercera generación y fue él quien estableció los títulos Ajpopol y Cotuja, e Istayub fueron la cuarta generación. La quinta generación fue Cucumatz y Cotuja, que fueron los señores prodigiosos. Tepepul e Istayul fueron la sexta generación, y Kikab y Cahuizimaj la séptima generación. Tepepul e Istayul fueron la octava generación. La novena generación fue Tecum y Tepepul. La 10ª generación, Oaxaquí, Cam y Kikab. La 11ª generación fue Wucub Noj y Cahuatepech. Oshib Kiej y Belejeb Tzi de la 12ª generación fueron torturados por los españoles. Tecum y Tepepul de la 13ª generación pagaban tributos a los españoles y dejaron hijos. Don Juan Rojas y Don Juan Cortés fueron la 14ª generación. Estas fueron las generaciones de los señores Ajpop y Ajpop Camja, de los Cawec Quiché. Después de levantar la ciudadela Cumarcaj, los Cawec se dividieron en 9 linajes. Estos son los nombres de cada una de las 9 casas grandes. El nombre de la casa grande de Ahau-Ajpop era Cu-Ha, que significa granero. La casa grande de Ahau-Ajpop Camja se llamaba Tziquinaha, que significa casa de pájaros. Nim Chocoj Cawec, Ahau-Ajtojil y Ahau-Ajcucumatz, cada una también tenía su casa grande. Otras casas grandes son Popol Winak Chitui, Lolmet Quejnay, Popol Winak Pajom Tzalatz y Tepeu Yaqui. Ahora hablamos de los Nijaib. Balam Acab, primer abuelo y padre, tenía 2 hijos llamados Coacul y Coactec, quienes fueron la segunda generación. Cochajuj y Cotzibaja fueron la tercera generación. Belejebke, la cuarta generación. Cotuja fue la quinta generación. La sexta generación fue Batza. La séptima, Istayul. La octava generación fue Cotuja. La novena, Belejebkej. La 10ª, Quemá. Y la 11ª generación fue Ahau Cotuja. En tiempo de los españoles, Don Cristóbal gobernó como 12ª generación, y la 13ª es Don Pedro de Robles, que es el actual Ahau Calel. Los Nijaib también tenían 9 casas grandes. Cada uno de los siguientes tenían su casa grande. Ahau Calel, el primer señor de los Nijaib. Ahau Ajtzik-Winak, Ahau Calel Camja. Nima Camja,
Uchuchkamha, Nim Chokoj Nihaib, Ahau Awelish, Yakolatam, Inima Lolmet Yeolutush. Ahora los de Ahau Quiché. Majucutaj fue la primera persona quien fue el abuelo y el padre, y su hijo Coahau fue la segunda generación. La tercera generación fue Caclacán, la cuarta generación Cocosón, la quinta generación Comajcún, la sexta generación fue Wucub-Aj, la séptima generación Cocamel, la octava generación Coyabacoj y la novena generación Winak-Balam. Existían únicamente 4 casas grandes de los Ahau Quiché: Ajtzic-Winak Ahau, Lolmet Ahau, Nim Chokoj Ahau y Jacawitz. También había 3 Nim Chokoj, que eran como padres ante todos los señores quiché. Eran 3 maestros de la palabra, cada uno representando linajes de los Cawec, los Nijaib y los Ahau Quiché, respectivamente. Esto es la esencia de los quiché. Ya no hay dónde verla, porque anteriormente había un libro antiguo escrito por los señores, pero está perdido. Sin embargo, se pudo contar todo lo concerniente al quiché, ahora llamado Santa Cruz.